Acuerdo número 96. Organización y funcionamiento de las escuelas primarias. Este equipo está conformado por Evelyn Marín, Alanis Ramos, Christopher Ríos y Yenisei Maiza. El acuerdo número 96, llamado Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias, fue publicado el martes 7 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación. El presente acuerdo establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias. Este está dividido en 13 capítulos, 54 artículos y 2 transitorios. Capítulo 1. Disposiciones generales. Este capítulo abarca desde los artículos 1 al artículo 7. En el artículo 1 habla sobre cómo el acuerdo número 92 rige la organización y el funcionamiento de las primarias dependientes de la Secretaría de Educación Pública. El artículo 2 habla sobre el propósito de las escuelas primarias a modo de una descripción de cómo debería ser una escuela primaria. El artículo 3 habla sobre lo que la escuela debe promover en sus instituciones, como propiciar que se cumplan los objetivos de educación primaria, promover el desarrollo integral del educando, proporcionar al educando las bases del ejercicio de sus derechos, aplicar los planes y programas del estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública, etc. El artículo 4 dicta que la escuela debe ajustarse a las normas jurídicas y pedagógicas, así como los contenidos, planes y programas aprobadas por la Secretaría de Educación Pública. El artículo 5 establece que los libros de texto deberán usarse de manera obligatoria y sin perjuicio. El artículo 6 dice que el nombre de las escuelas que sean nuevas deberán ser designadas por las autoridades correspondientes y no podrán utilizar nombres de personas vivas. Dentro del artículo 7, solo se establece que la Secretaría de Educación Pública es la única autoridad que puede administrar el Acuerdo 96. Capítulo 2. Clasificación de las escuelas primarias. Dicho capítulo va desde el artículo 8 al artículo 9. Dentro del artículo 8, solo se establece la clasificación de las escuelas primarias, ya sea por su ubicación, por su organización, por la permanencia de los alumnos dentro del plantel, por el alumnado al que presten sus servicios, por el sexo de los alumnos, por su dependencia económica o por su turno de trabajo. En el artículo 9 se establece que las escuelas pueden ser militarizadas únicamente con el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para impartir instrucción militar. Capítulo 3. Desconcentración. Va desde el artículo 10 hasta el artículo 13. Artículo 10. Las escuelas dependientes de la Secretaría de Educación Pública que presten servicios de educación primaria y primaria bilingüe bicultural y que funcionen en el Distrito Federal, sujetarán su organización, operación, desarrollo y supervisión a las disposiciones normativas que emitan las Direcciones Generales de Educación Primaria y de Educación Indígena. El artículo 11 coincide también con el artículo 10. La educación primaria y primaria bilingüe bicultural que se imparte en los planteles dependientes de la Secretaría de Educación Pública en las entidades federativas será organizada, operada, desarrollada y supervisada por la Delegación General de la Secretaría de Educación Pública correspondiente. Artículo 12. Las escuelas particulares que funcionan con autorización de la Secretaría de Educación Pública se sujetarán a los procesos de supervisión que practiquen las Direcciones Generales de Educación Primaria y de Educación Indígena, en las que funcionen en el Distrito Federal, y las Delegaciones Generales
de acuerdo con las normas técnicas y administrativas emitidas por las primeras ubicadas en las entidades federativas. Artículo 13. Las escuelas primarias que se rijan por este acuerdo deberán aportar a las autoridades correspondientes la información y la documentación necesaria para que las direcciones generales de educación primaria y de educación indígena o las delegaciones generales, según corresponda, verifiquen el cumplimiento de las normas pedagógicas, los contenidos, planes y programas de estudio y métodos aprobados y evalúen la educación que se imparta en ellos. Capítulo 4. Directores, de los artículos 14 al artículo 16. El artículo 14 habla acerca de las responsabilidades que tiene el director, el cual es asignado por la Secretaría de Educación Pública. El director deberá encargarse del correcto funcionamiento de la escuela, además de su organización, operación y administración. En el artículo 15 hablamos acerca de la ausencia del director, el cual tendrá que ser sustituido por un profesor de mayor antigüedad en la escuela y que además tenga a cargo el grupo con el grado más alto. En caso de que el director se ausente más de una semana, la dirección o delegación general tendrá que asignar a una persona. En el artículo 16 se especifican las actividades que están a cargo del director, como el funcionamiento del plantel, representar técnica y administrativamente a la escuela, elaborar el plan de trabajo anual, elaborar y actualizar el inventario de los bienes del activo fijo, informar a las autoridades competentes acerca de las necesidades del plantel, convocar a la integración del Consejo Técnico Consultivo de la escuela, formar parte del Consejo Técnico Consultivo de la zona. El capítulo 5 abarca de los artículos 17 a 20 y habla acerca del personal docente. El artículo 17 establece que para los efectos de este acuerdo se entiende que el personal docente es aquel que cumple con los requisitos que determina la Secretaría de Educación Pública y que desempeña funciones pedagógicas en un plantel. En el artículo 18 se muestran algunas responsabilidades que corresponden al personal docente, como responsabilizarse y auxiliar a los alumnos en el desarrollo de su formación integral, participar en las reuniones del Consejo Técnico Consultivo, concurrir a los cursos de capacitación pedagógica, juntas de estudio y reuniones de carácter personal, inculcar a los alumnos hábitos de disciplina e higiene ejemplificados en su conducta personal, cuidar la correcta utilización y funcionamiento y conservación de los anexos escolares y abstenerse de dar clases particulares mediante remuneración dentro del plantel en el que presta sus servicios, tanto en periodo escolar ordinario como de vacaciones. El artículo 19 habla acerca del personal docente que labora en escuelas bilingües o biculturales, el cual debe dominar el idioma español además de la lengua nativa del lugar. En el artículo 20 se habla acerca de los maestros de enseñanza especial adscritos a las escuelas primarias que tendrán las obligaciones enumeradas en el artículo 12. Capítulo 6. Consejo Técnico Consultivo, de los artículos 21 a 28. En este capítulo hablamos acerca de cómo estará conformado el Consejo Técnico, además de las actividades que desarrollarán. El artículo 21 establece que en las escuelas que cuenten con un mínimo de 5 maestros se integrará un consejo técnico como órgano de carácter consultivo de la dirección del plantel. En el caso de las escuelas unitarias o como máximo 4 maestros, el supervisor de zona será responsable de organizar sectorialmente el consejo técnico consultivo de acuerdo al número y características de las escuelas ubicadas dentro de su zona. En el artículo 22, el Consejo Técnico Consultivo de la escuela se deberá integrar durante el primer mes del año escolar, con el director del plantel como presidente y los maestros formarán parte de las vocales que elegirá el secretario por mayoría de votos. Y en caso de las escuelas de 12 grupos, se deberá elegir únicamente a un representante por cada grado para formar parte del consejo. En el artículo 23 se establece que los maestros que funjan como vocales dentro del Consejo Técnico Consultivo desempeñarán su cargo durante un año lectivo con la opción de ser reelectos.
En el artículo 24, el Consejo Técnico Consultivo sesionará por lo menos una vez al mes. Para la celebración de sus asambleas se requerirá la presencia de su presidente y la mayoría de los representantes. Y en el caso de una votación, el voto de diferencia será a cargo del presidente. En el artículo 25 se muestra lo que corresponde al Consejo Técnico Consultivo analizar y recomendar. Esto respecto a los planes y programas de estudio, métodos de enseñanza, evaluación de los programas tendientes a la superación del servicio educativo, capacitación del personal docente y adquisición, elaboración y uso de auxiliares didácticos. Para el artículo 26 se establece que si en caso de requerirse podrán ser desechadas las recomendaciones del Consejo Técnico Consultivo. Esto quedará a juicio de su presidente o bien podrán diferirse la aplicación de las mismas hasta que éstas sean estudiadas por el inspector de la zona o por el director o delegado general correspondiente. En el artículo 27, el secretario del Consejo Técnico Consultivo llevará un libro en el que se asentarán las actas correspondientes a cada una de las sesiones. Artículo 28. El Consejo Técnico Consultivo realizará sus funciones conforme a las disposiciones de este acuerdo. El capítulo 7 lleva por nombre Personal Administrativo y abarca los artículos 29 a 32. El artículo 29 menciona la organización del personal administrativo. Este está integrado por empleados que tienen servicios ordinarios de oficina y empleados que desempeñan las actividades de mantenimiento, aseo y vigilancia. Los artículos 30, 31 y 32 mencionan las actividades a cargo de cada personal administrativo, coincidiendo en actividades como cumplir las instrucciones del director del plantel y realizar las demás funciones que le atribuyan el presente ordenamiento y otras disposiciones aplicables. Una de las actividades destacadas correspondientes al personal administrativo de oficina mencionado en el artículo 30 es desempeñar diligentemente las tareas que le correspondan. Participar en el cuidado y vigilancia de los alumnos y del patrimonio escolar corresponde al personal administrativo encargado del mantenimiento y aseo del plantel. Todo esto mencionado en el artículo 31. El artículo 32 menciona que corresponde al personal administrativo encargado de la vigilancia del plantel, vigilar el edificio escolar y hacerse cargo de las llaves de la escuela. El capítulo 8 lleva por nombre Alumnado y abarca desde el artículo 33 al artículo 35. El artículo 33 establece que solo los alumnos que cumplieron con los requisitos durante el proceso de ingreso al plantel son considerados alumnos de una escuela, mientras que en el artículo 34 se mencionan los requisitos para la admisión, los cuales son haber cumplido 6 años y tener menos de 15 para ingresar a una escuela primaria, ya sea en el turno matutino o vespertino, y para los mayores de 15 años deberán inscribirse a una escuela nocturna. Ser presentados a la institución por su tutor y presentar los documentos oficiales del alumno. En el artículo 35 se mencionan las actividades que corresponden a los alumnos, en las cuales destacan el asistir puntualmente a las clases, cumplir con las labores escolares, contar con un receso de 30 minutos, entre otros. El capítulo 9 lleva por nombre Disciplina y abarca desde el artículo 36 al artículo 41. El artículo 36 establece que es responsabilidad del personal docente y los alumnos el mantenimiento del orden en el plantel, mientras que en el artículo 37 se mencionan las medidas que adoptará el director con el objetivo de establecer un orden disciplinario como impulsar la participación activa de los alumnos, vigilar la regular y puntual asistencia del personal, establecer medidas para mantener el respeto mutuo, entre otras. Las faltas de los alumnos a las normas de conducta son mencionadas en el artículo 38, las cuales son amonestación al alumno en privado y posteriormente, en caso de no solucionarse, comunicarlo por escrito a los tutores. El artículo 39 dice que en caso de infracciones cometidas por el personal, el director dará aviso al superior jerárquico. La prohibición de la aplicación de medidas disciplinarias diversas a las establecidas en el artículo 38 se menciona en el artículo 40.
Y finalmente, en el artículo 41, se establece que los alumnos que presenten problemas graves de disciplina serán motivos de un estudio por parte del director de la escuela, siempre y cuando se anuncie a los padres y bajo responsabilidad del director. El capítulo 10 lleva por nombre Evaluación y abarca solo los artículos 42 y 43. Estos dos artículos establecen que la evaluación de conocimientos del alumno y exámenes a título de suficiencia se harán de acuerdo a las disposiciones emitidas por la SEP. Capítulo 11. Recursos materiales, del artículo 44 al 49. Del artículo 44 al 46 se expone que todos los recursos materiales e instalaciones de la institución contarán con todas las condiciones necesarias de seguridad, así como los maestros estarán a cargo del cuidado y administración de estos. Artículo 47. La entrega y recepción del plantel y los anexos escolares se hará mediante inventario firmado conjuntamente por el director y los maestros responsables de su administración, uso y cuidado. Artículo 48. Los alumnos participarán en el cuidado de las instalaciones bajo la dirección del personal docente. Artículo 49. El funcionamiento y administración de la parcela escolar se regirán por el reglamento vigente sobre la materia. Capítulo 12. Supervisión. Este capítulo está conformado por dos artículos, el 50 y el 51, los cuales expone que la labor de supervisión dentro de los planteles se realizará con lo que se establezca en las disposiciones dictadas por la Secretaría de Educación Pública, y las autoridades de cada institución brindará el apoyo y colaboración para que se lleve a cabo las funciones de supervisión. Capítulo 13. Asociación de Padres de Familia. Este capítulo cuenta con 3 artículos, los que declaran que en las escuelas primarias habrá una asociación integrada por los padres de familia o tutores, los cuales deberán constituirse y registrarse de conformidad con la Ley Federal de Educación y el Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia. Este acuerdo cuenta con 2 transitorios. El primero expone que se derogan las disposiciones que se opongan al presente acuerdo, y el segundo expone que el presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.